Elixir de muerte. Capítulo 2. La reunión. Desde hacía una semana no paraba de llover. Él quiso evitar asistir a esa reunión, pero era imposible. Su vida y su destino dependían de ello. Sus ancestros habían sido fieles a esa tradición y él no iba a ser la excepción. Esa fecha había sido marcada en su calendario desde que tenía memoria. Cada 6 de junio de ciertos años, sus abuelos, sus padres y él se habían reunido 4 veces durante el día en diferentes lugares del orbe. Ahora, como en todas las ocasiones que él recordaba, su estómago le empezaba a reclamar la falta de alimento. No estaba acostumbrado a esos horarios y mucho menos a ayunar durante 6 días. Se suponía que su cuerpo ya debía estar disciplinado a esa prolongada abstinencia de alimento, pero no podía desechar de su mente las imágenes de comida exótica a la que estaba acostumbrado. Otros hombres también debían reunirse en esa misma tarde en el punto de encuentro donde les había indicado el sacerdote, de manera que las inclemencias del tiempo no eran diferentes para las demás. El viento helado e intenso hacía sentir que sajaba la piel de cada uno de los presentes, haciéndolos castañear los dientes. El sacerdote los hizo pararse dentro del círculo en el cual él mismo había dibujado un pentagrama. Luego, los hombres convocados a esa reunión fueron tomando su posición, ocupando cada una de las puntas de la estrella. Eran las 5:59 de la tarde y ya empezaba a oscurecer en aquel desierto. A las 6, el sacerdote de la oscuridad empezó el rito, entonando la gutural canción de invocación al Señor de las tinieblas. Alzó sus manos por unos momentos antes de caer en trance. ¿Quién firmará primero el documento?, preguntó el sacerdote con voz profunda, transformada. Yo, el primer siervo, dijo Vitaliano, poniéndose en el centro del pentagrama. El sacerdote le extendió el puñal que por centurias había sido usado para derramar la sangre en miles de ceremonias de esa índole. Vitaliano sajó la palma de su mano derecha, derramando la sangre sobre la tierra, para luego dirigirse a cada uno de los 4 compañeros dentro del pentagrama, salpicándolos con su propia sangre. Impius est, dijo Vitaliano. Enseguida tomó el pergamino y lo firmó con su nombre usando su propia sangre, sellándolo también con su sello papal. Vitaliano regresó a su posición mientras los otros 4 hacían exactamente como el primero, cada uno en su turno. Cuando terminaron la ceremonia, el sacerdote les entregó un documento que especificaban las propiedades que les correspondían a cada uno de ellos. Vitaliano sonrió complacido porque a él previamente se le había asignado un territorio del cual ya tenía completo dominio. Había obtenido Tierra Santa, Roma, Egipto y gran parte de Asia Menor y Arabia. Es decir, todo lo que tenía relación con las sagradas escrituras cristianas, incluyendo España. Todo el dominio era suyo y de su descendencia. El documento no estipulaba que sus descendientes debían pertenecer o no al clero, tampoco estipulaba si sus descendientes debían ser legítimos o no, pero Vitaliano no estaba dispuesto a dejar su heredad a los compañeros del trono de San Pedro. Por supuesto que no. Por lo tanto, debía empezar a educar a sus propios hijos para que después de su muerte pudieran seguir gobernando desde su trono invisible y real. El segundo hombre sonreía emocionado al leer que su posición, Asia, conocida como el Lejano Oriente, incluía las Indias y China. El poder que los emperadores anteriores había tenido sería nada en comparación al poder que él tendría. Esta nueva forma de gobierno se extendería fuera de China y conquistaría tanta riqueza como fuera posible. El tercero
Respiró hondamente antes de leer sus territorios. Europa, junto con Portugal, no era gran cosa, pero era mejor que nada. Ciertamente había riqueza en su territorio, pero Vitaliano ya había acaparado Italia, la cual poseía abundancia de influencia, riqueza y poder. El cuarto había recibido Oceanía, junto con algunas múltiples islas que luego podría vender o canjear con sus socios de Pentagrama. Por supuesto que él había investigado algunos rumores que aseguraban que acerca de la existencia de minas de diamantes, tesoros enterrados. Sonrió para sí. Solo el último permanecía totalmente insatisfecho, pues la única herencia que le correspondía era parte de África, una tierra árida y sin mucha riqueza. Juntamente con esas tierras se le concedió un territorio desconocido al que llamaban el Nuevo Mundo. Todos los presentes habían escuchado acerca de él, pero nadie sabía si existía o no. Sin embargo, para incrementar su escasa riqueza, podía vender hombres y mujeres como esclavos para todos aquellos que no quisieran trabajar con sus propias manos. Vamos al siguiente lugar, ordenó el sacerdote, subiendo a su camello. Los demás lo seguían a prudente distancia. Así debía ser. El grupo de hombres debía estar presente en el pináculo del templo de Salomón, donde Jesús había sido tentado por el diablo. Debían apresurarse para llegar a ese lugar antes de las 12. No fue difícil hacerlo, ya que los camellos habían sido bien alimentados y entrenados para apresurar el paso justo para esa única ocasión. Los 6 hombres descendieron de sus camellos, apresurándose a subir por las escalinatas que conducían a ese lugar sagrado. En esta ocasión el sacerdote pintó un hexagrama en el piso de la azotea, mientras los otros se posicionaban rápidamente en cada una de sus puntas. El sacerdote se colocó en la 6ª punta de la denominada estrella de David, que en realidad había sido inventada por los adoradores a Moloch desde tiempos inmemoriales, pero que los judíos rebeldes habían adoptado como su insignia. El sacerdote comenzó a elevar su cántico. El sonido característico de su voz gutural hizo que el vello de la piel de sus 5 acompañantes se erizara. Sin embargo, ninguno estuvo tentado a moverse de su lugar. A las 11:59 el sacerdote volvió a ocupar el centro del pentagrama. «En el nombre de nuestro Señor», el preste gritó en medio de la oscuridad, «venimos a reclamar los reinos que Jesús rechazó». Sintieron un leve temblor debajo de sus pies. La hora había llegado. «Vámonos de aquí. Debemos llegar al monte antes de que amanezca». Todo había sido previsto. Debían apresurarse para llegar al Mar Muerto, cruzarlo en un barco pequeño y subir al monte Nebo, donde Satanás le había mostrado a Jesús los reinos de la tierra. Esa era la parte del viaje que más odiaba el sacerdote. En sus múltiples ritos él debía comer cosas tan inmundos que hasta los mismos demonios vomitarían sin probar. Pero el trayecto en ese tipo de barcas le incomodaba grandemente el estómago. Sin embargo, debía cumplir con lo que probablemente sería la última misión de ese tipo. Para eso había preparado a sus 6 hijos. Alguno de ellos sería el encargado de llevar a cabo los próximos ritos, aunque ya no tendrían que hacer ese maldito viaje. El sacerdote alzó su mirada al monte Nebo, tratando de olvidar el inevitable mareo. Entre sus memorias el sacerdote recordó la leyenda inventada entre los servidores de Satanás, que decían que su Señor había trasladado a Jesús de manera instantánea hasta la cúspide del monte. Por otra parte, algunos eruditos bíblicos le habían asegurado que Satanás solamente le había mostrado a Jesús una visión de los reinos del mundo sin haberse movido del pináculo del templo. También existía una discrepancia de opiniones respecto a este monte. El sacerdote creía que el monte Nebo era
al que su señor había llevado a su acérrimo rival y no tanto al monte Líbano como muchos otros creían. Sin embargo, lo que era real es que los 6 hombres debían pasar un sinnúmero de obstáculos para llevar a cabo esta única misión. De todas maneras, no importaba si llegaban o no dentro de las siguientes 12 horas, el reclamo de las naciones ya estaba hecho. En el monte solo debían ofrecer la vida de 6 mujeres vírgenes sobre el altar que había sido construido en la cumbre. Después de todo, la adoración que Jesús se negó a rendir a Satanás, ellos debían llevarla a cabo a fin de tener la autoridad para adjudicarse los reinos que el Mesías había rechazado de manos del amo de las tinieblas. Después de todo, lo que estaban realizando era legal en el reino espiritual. Una vez que hubieron llegado a las faldas del monte, el sacerdote pintó un gran hexagrama en el suelo, dejando el altar en el centro de este. Los ayudantes del sacerdote habían llevado a 6 mujeres de forma previa, dejándolas atadas dentro de una cueva grande. Las 6 jóvenes vírgenes habían sido seleccionadas con mucho cuidado a fin de complacer al Dios de este mundo. Eran hermosas, de piel blanca y ojos azules, perfectas para el sacrificio. Cada una de ellas tenía que ser sacrificada encima de los adoradores de Satanás. El sacerdote dio a comer el corazón y beber la sangre de sus víctimas a cada uno de los verdugos. La ceremonia había concluido. Ahora el servidor de Satanás debía darles las últimas instrucciones. Recuerden, les dijo, el objetivo principal no es que ustedes brillen, sino que tengan poder sobre el mundo, sin que éste se dé cuenta. Mientras menos habitantes haya en la tierra, más poder y riqueza podrán tener. Solamente mantengan un número determinado de habitantes y cuiden que no haya sobrepoblación en sus territorios. ¿Y cómo evitaremos esto? Inventen la forma de crear guerras, epidemias, conflictos nacionales, pero háganlo de manera que nadie sospeche que son ustedes los causantes. Vitaliano y sus descendientes los ayudarán cuando sea necesario un toque de bondad solo para cubrir las apariencias. ¿Bondad? Se quejó Vitaliano, visiblemente contrariado. ¿Y cómo podré seguir extendiendo y afirmando mi reino si yo no puedo luchar? El sacerdote de las tinieblas sonrió. Siempre habrá pugna entre las diversas religiones que cada uno de ustedes inventen o modifiquen. Mientras más dogmáticas sean, mucho mejor serán. Deben de crear y promover el nacionalismo y el extremismo religioso. Esto les ayudará a exterminar a la gente indeseable. Pronto se estarán matando entre ellos sin que ustedes se ocupen de hacerlo. Si acaso las religiones quisieran hacer un pacto de paz entre ellas, no dejen que eso suceda. Contraten asesinos, agentes sin escrúpulos para que continúen la guerra y se exterminen entre sí en nombre de Dios. Pero siempre habrá gente que irá en contra de la violencia, dijo el hombre de ojos oblicuos. Es cierto, Ming, asintió el sacerdote. Sin embargo, ustedes podrán restringir sus creencias. Los que no estén de acuerdo a ellas podrían ser perseguidos hasta la muerte. ¿Qué sucederá si descubren que nuestros nombres están escritos detrás de toda esa destrucción? Volvió a preguntar Vitaliano. El sacerdote rió. Cada hombre tiene su precio. Ustedes pueden contratar marionetas para que el mundo crea que ellos son los que gobiernan el mundo. Dejen que ellos sean los mártires, provéanles de toda clase de lujos, placeres y riquezas. Dejen que ellos estén dispuestos a recibir toda la crítica, pero de ninguna manera se expongan a la luz pública. Esto podría ser peligroso,
señaló Vitaliano. Una vez que ellos hayan probado el poder, corremos el riesgo de que se vuelvan contra nosotros. Rodéenlos de sirvientes que estén dispuestos a matarlos en cuanto vean su seguridad amenazada, dijo el sacerdote. Ustedes tendrán la habilidad de poner y quitar gobernantes. Usen el chantaje, usen la amenaza, la riqueza, toda forma inimaginable de corrupción. Eso será sencillo de hacer, sonrió Vitaliano. El sacerdote sacó un pergamino con números. ¿Cuántos números?, preguntó el dueño de Asia. ¿Qué significan? Son las fechas en las que se reunirán en el futuro a partir de hoy, el sexto día del sexto mes de el año 666. ¿Año 1998? ¿Viviremos tanto tiempo? Les voy a explicar. El sacerdote suspiró armándose con paciencia. En cada fecha estipulada en este documento deberán reunirse ustedes o sus descendientes para revalidar este juramento ante el príncipe de las tinieblas. Si alguien falla por cualquier razón, el miembro en turno deberá morir sin excepción. Como castigo extra, perderá una nación de su reino y volverán a reunirse hasta la próxima fecha. ¿Entendido? Sí, señor, dijeron al unísono. El primer varón de toda familia deberá presentarse cuando le sea requerido. Si no hay varón en la familia, entonces podrá ser una mujer. A cada elegido se le debe instruir qué hacer en las ceremonias subsecuentes. Es obvio que deberán mantener en secreto lo que sucede en estas reuniones, bajo pena de muerte. Sin decir nada más, el sacerdote dio media vuelta. Cada uno se retiró del lugar de acuerdo a la forma en que habían llegado a ese sitio. La primera idea que se les vino a la cabeza fue saciar su hambre.